华人健康促进计划意识到华人社区对心理健康的需求日益增加，特别与心理健康专家合作，为社区量身定做了一本安心指南，内容涵盖常见的心理健康问题、疏解压力和焦虑的方法，以及如何寻求心理健康的服务。这本指南分英文、繁体和简体3个版本，可在 El Camino Health 的网站上免费下载 elcaminohealth.org/CHI Guide. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 1 de mayo contándoles que la cifra de víctimas mortales por el apagón eléctrico que ha afectado a la península ibérica aumenta a 12 personas. A los 10 fallecidos inicialmente reportados se suman 2 nuevos casos. Un hombre de 70 años encontrado ahogado en un arroyo de Horcajo de los Montes en Ciudad Real y una mujer de una residencia de ancianos en Bisauri, Vizcaya. El septuagenario con movilidad reducida aparentemente se desorientó durante el apagón cuando regresaba de cuidar sus animales. Tomó la dirección equivocada y cayó en una poza profunda con su andador. Por su parte, la anciana de Bisauri necesitaba oxígeno y falleció mientras compartía con otra residente el único equipo portátil disponible tras el corte eléctrico. Aunque llamaron a emergencias a las 2:30 de la tarde, cuando llegaron los sanitarios a las 3, la mujer ya había fallecido. Las autoridades investigan si su muerte se debió directamente al apagón. Directamente al apagón no. La ausencia de luz no mata a nadie directamente. Todas las muertes del apagón evidentemente son indirectas. Esa familia en Galicia intoxicada por monóxido de carbono porque no funcionó correctamente la combustión del generador que tenían para el soporte vital que uno de los miembros de la familia necesitaba. Este anciano en Ciudad Real que al volver ya atardeciendo a su casa desde el lugar donde cuidaba los ganados, pues se desorientó ante la falta de luces y cayó en una poza donde se ahogó. Esta mujer en Basauri que ante la carencia de oxígeno pues falleció. Todas las víctimas son evidentemente indirectas. Lo que las autoridades supongo estarán investigando es el vínculo, más que el que sea una muerte directamente causada por el apagón. Básicamente lo que se ha producido, los 12 muertos que llevamos contabilizados, que alguno más se añadirá en las próximas fechas, son debidos casi todos a 2 circunstancias. Gente que necesitaba algún tipo de soporte vital, suministro de oxígeno o máquinas especializadas, por ejemplo para el caso de enfermos de ELA, y que al no tener electricidad pues no pudieron acceder a aquello que necesitaban para vivir. Y luego gente muerta de forma accidental al utilizar, por ejemplo, velas para iluminarse en sus casas ante la falta de fluido eléctrico, velas que provocaron algún incendio, y al menos 2 de las muertes son debidas a eso, una en Algeciras, otra en Madrid. La falta de electricidad, ya se lo comentaba a ustedes ayer, para la mayoría de nosotros significa simplemente una disminución de la calidad de vida. Hay personas para las que la falta de electricidad pues significa una condena a muerte. Y en los medios de comunicación podrán encontrar ustedes hoy pues testimonios de personas que necesitan oxígeno, que necesitan algún otro tipo de soporte vital. Y la angustia de esas personas a medida que iban pasando las horas y no volvía el fluido eléctrico, porque en muchos casos esas personas cuentan precisamente para hacer frente a apagones con baterías, pero esas baterías tienen una duración limitada, duran lo que duran,
y una vez que se ha acabado la batería, pues esa persona no tiene manera de sobrevivir. Imaginen ustedes la angustia a medida que ves que el apagón se prolonga, que no hay nadie que pueda venir a socorrerte porque no hay comunicaciones y que se va agotando la batería de tu equipo. Pónganse ustedes en la situación, pónganse ustedes en la piel de una de esas personas y verán el tipo de agonía que tuvieron que sufrir las que por fortuna lograron sobrevivir porque volvió la luz antes de que se terminaran de agotar las baterías. Y todavía hay algunos majaderos pues poniendo vídeos de gente bailando. Dices, pero oiga, que está muy bien. Si quedan atrapados en un tren 300 tíos, pues mejor que se pongan a bailar que no a pegarse puñetazos unos a otros o a vandalizar el tren. Pero vamos, que estamos hablando de algo que ha causado muerte, que ha causado pérdidas económicas y algo de lo que tendrán que responder los responsables, que cada vez está más claro quiénes fueron. Ayer habló la actual ministra de, no sé cuál es el título exacto, transiciones ecológicas, industria, energía, resiliencia, no sé, alguna parida por el estilo, seguramente un título muy largo. El caso, esta mujer, Sara Ahesen, pues salió a tratar de defender las renovables, que han sido las causantes del apagón, no las renovables en sí, sino la chapucera, la incompetente manera de gestionar todo el tema. Bueno, y no se le ocurre otra cosa que decir que es que usamos renovables porque es que no podemos usar otra cosa. Escuchen. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Ahsen, ha defendido las energías renovables tras el apagón nacional, destacando que han hecho a España mucho más competitiva con precios más asequibles. En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, subrayó que estas energías proceden de recursos autóctonos, permitiendo autonomía estratégica para el país. Y algo tan importante en tiempos como hoy, hablar de autonomía estratégica. Hablamos de un recurso autóctono, el sol, el viento, que tenemos en nuestro país. Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y sí tenemos viento, y creo que esa apuesta se comparte también por parte de muchísimas empresas que lo que han hecho es transformar nuestro sistema energético y apostar por esa instalación de cada vez más recursos renovables y, por otra parte, la evolución tecnológica, la madurez de esas tecnologías nos dan la certeza de que el servicio, la operación y la garantía se puede dar y se está dando con la integración de energías renovables. Esta afirmación ha sido cuestionada por expertos. Alfredo García, operador de reactor y consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica, señaló en redes sociales que España tiene las segundas mayores reservas de uranio de la Unión Europea continental, según el Libro Rojo del Uranio, pero su extracción está prohibida por el artículo 10 de la Ley del Cambio Climático de 2021, promovido por el gobierno. Figúrense ustedes cómo serán las explicaciones que está dando este gobierno sobre el apagón. Figúrense ustedes el grado de falsedades y de manipulaciones al que se han visto abocados para tratar de echar balones fuera, que ya no vacilan en mentir de la forma más descarada. Sale la ministra de Transición Ecológica a decir que es que tenemos que usar energía basada en el viento y el sol, porque es que tenemos viento y sol, mientras que no tenemos recursos fósiles, ni combustibles fósiles, ni tampoco tenemos ni uranio, cuando somos la segunda mayor reserva de uranio en Europa. En Salamanca hay un yacimiento de uranio. El problema es que no se puede explotar porque el gobierno de Sánchez prohibió su explotación. El gobierno de Sánchez ha prohibido por ley en 2021 explotar los recursos minerales que tenemos. Tenemos en el País Vasco reservas de hidrocarburos que se podrían extraer perfectamente por fracking y que también se ha prohibido que se extraigan.
Tenemos, y hay estudios publicados, los pueden buscar ustedes por internet, reservas de gas natural para estar 70 años cubriendo la demanda. Pero no se pueden explotar porque patatas. Y este mismo gobierno que ha prohibido que usemos el uranio que hay en Salamanca o que usemos los hidrocarburos que hay en nuestro subsuelo, va y dice que es que como no tenemos uranio ni hidrocarburos, pues entonces tenemos que recurrir al sol y al viento. ¿Se dan ustedes cuenta del follón en el que están metidos para llegar a ese nivel de falsificación de la realidad? Prohibimos el uranio y entonces decimos que como no tenemos uranio, pues hay que recurrir a las renovables. Y dice esta señora que las renovables que son muy competitivas. El dinero que nos hemos gastado en subvencionar las renovables es inmenso, desde la época de Zapatero, decenas y decenas y decenas de miles de millones de euros. Y al mismo tiempo hemos puesto a las nucleares todo tipo de trabas en forma de impuestos especiales, en forma de un tratamiento fiscal a las empresas que al final hace que no sean competitivas, y se mantiene artificialmente cara la energía nuclear para así decir que es que la otra es más barata. Como con el uranio, se prohíbe el uranio y así se dice, como no tenemos uranio, se prohíbe extraer el uranio y se dice, como no tenemos uranio hay que recurrir al viento y al sol. Bueno, se le ha complicado a este gobierno lo de tratar de buscar chivos expiatorios. Luego hablaremos un poquito más de ello, porque la verdad es que el espectáculo ayer fue dantesco. Pero les traigo una noticia que es curiosa, más que por la importancia en sí, por lo simbólico. Escuchen esto. El gobierno publicó una licitación por 3.652.000 euros destinada a la empresa pública Traxa para el suministro de combustible diésel en centros de acogida de inmigrantes en Canarias. La publicación se realizó precisamente el 28 de abril de 2025, el mismo día del histórico apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica. El contrato tiene un presupuesto base de 1.660.000 euros netos y contempla garantizar el abastecimiento de los grupos electrógenos que permitirán mantener operativos estos centros en caso de cortes de luz. La licitación tramitada por procedimiento abreviado, abierto y ordinario estará abierta hasta el 13 de mayo. Resulta llamativa la coincidencia temporal con el apagón nacional, cuando los generadores eléctricos fueron clave en hospitales, supermercados y servicios de emergencia en todo el país. En fin, la noticia en sí no tiene mayor importancia salvo la simbólica derivada de las malditas casualidades. Ya es casualidad que el gobierno publique la licitación para la compra de diésel para generadores de electricidad en centros de menas de Canarias el mismo día del apagón. Es decir, el mismo día que los españoles estaban sin luz. Porque la inmensa mayoría de los españoles no tenemos en nuestra casa un generador diésel para poder obtener electricidad en caso de que falle la red. El mismo día, el gobierno estaba publicando que va a gastarse 3 millones de euros en comprar diésel para los centros de menas, que resulta que esos sí tienen generador para tener luz en caso de apagón. ¿Está bien o mal que se compren generadores para los centros de menas? Hombre, teniendo en cuenta la conflictividad en este tipo de centros, pues posiblemente sea bastante razonable disponer de un generador diésel para el caso de que se vaya la luz. Pero claro, cuando leemos noticias como que han muerto enfermos en determinados lugares de España por la falta de electricidad, dado que ellos no disponían de generadores, pues dices, caramba, para los centros de menas si hay generadores,
pero en las residencias, pues en muchas de ellas estuvieron rezando para que volviera la luz antes de que se acabaran las baterías de los soportes vitales. Pues hombre, parece como un poquito, en fin, chocante. Para chocante, pues la noticia que nos llega de Canarias. Canarias tiene que ser un lodazal impresionante, un lodazal de corrupción, además corrupción transversal y corrupción que afecta a todos los estamentos. Escuchen esta noticia porque tiene su aquel. La Policía Nacional ha detenido a Francisco Moar, inspector jefe recientemente jubilado, que dirigió la investigación del caso Tito Berni por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. En la operación desarrollada por Asuntos Internos en varios puntos de España, con epicentro en Tenerife, han sido arrestadas otras 8 personas, incluyendo 2 policías nacionales, una abogada y un chofer. Moar fue apartado del caso Tito Berni tras denunciar presiones del PSOE y de sus propios compañeros. El policía mantuvo que las denuncias por acoso laboral en su contra fueron una estrategia para apartarlo de la investigación, y también denunció que sus compañeros se llevaron sin permiso teléfonos móviles de detenidos. Además, había denunciado a su propio jefe, el comisario provincial de Tenerife, por violencia de género tras recibir un vídeo donde amenazaba con una pistola a una mujer lituana. La investigación del caso está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Arona. Bueno, pues esta noticia lo que nos dice es que se ha procedido a la detención de varias personas en Canarias, incluyendo un sujeto que creo que es pakistaní y que tenía montado un partido político en Canarias del que no había oído hablar en mi vida, Fuerza Canarias o algo por el estilo. Se ha detenido a varias personas por narcotráfico, blanqueo de capitales, y entre ellas pues a un inspector de policía, que da la casualidad que es el mismo inspector de policía que participó en las investigaciones iniciales contra la trama del Tito Berni. Aquellas investigaciones terminaron en un marasmo muy curioso. Al final, pues se dan ustedes cuenta de que terminó todo pues así como un poco opacado. Se nos ha olvidado ya a todos el Tito Berni. Este policía fue apartado porque algunos otros compañeros le señalaron como quizá protagonista de acciones irregulares, mientras que él acusaba a uno de sus superiores y a otros compañeros de haberse llevado pruebas del caso. Una cosa muy, muy turbia, pero el caso es que la juez apartó a este inspector del procedimiento relativo al Tito Berni. Al final, ¿quién tenía razón? ¿Qué denuncias de las que se cruzaron eran ciertas? Las de este inspector contra sus compañeros, las de los compañeros contra este inspector. ¿Quiénes eran los comprados o los favorables a la trama criminal del Tito Berni y demás gente afín al Partido Socialista? Pues ya saben ustedes que en este tipo de casos es difícil saber dónde está la razón. El caso es que con posterioridad a ser apartado del caso del Tito Berni, este inspector denunció a un superior por presuntos malos tratos a una mujer. El superior fue también apartado de su puesto. Bueno, un follón. Y ahora se detiene a este inspector que llevaba inicialmente lo del caso del Tito Berni por supuestamente estar implicado en una trama de narcotráfico y blanqueo. ¿Quiénes son en todo este follón interno de la policía los policías buenos y quiénes son los policías malos? Pues no tengo ni idea. A lo mejor todos son malos, que tampoco es descartable. El caso es que en Canarias parece que no se salva nada. Ni la clase política, ni la policía, ni los empresarios. Canarias es un lugar donde parece que la ley rige poco y donde la corrupción, ojo, es transversal. Y si no parten ustedes de ese hecho, pues no entenderán nada, ni siquiera el tema de toda esta avalancha de menas que llega a Canarias, en un sitio donde la corrupción campa por sus respetos. Pues evidentemente al calor de todo el tráfico de menas hay gente haciendo un negocio
absolutamente estupefaciente. Y perdónenme el juego de palabras. Bueno, siguen llegando datos de China sobre la guerra arancelaria de China y de Estados Unidos. Dos plataformas chinas pues acaban de parar su producción, dos plataformas pues que muchos de nuestros oyentes conocerán, Temu y Shein. Escuchen. Los aranceles del 145% impuestos por Estados Unidos a productos chinos han provocado una drástica caída en los precios, obligando a numerosas fábricas en China a reducir o detener su producción. Plataformas como Temu, Shein, AliExpress enfrentan graves dificultades, ya que el mercado estadounidense absorbió aproximadamente el 15% de las exportaciones chinas el año anterior. Trabajadores chinos han compartido en redes sociales imágenes de líneas de ensamblaje paralizadas y notificaciones de cese de actividad. Como respuesta, gobiernos locales están implementando programas de apoyo con subsidios para ferias internacionales y seguros de exportación. Mientras tanto, algunas empresas buscan enfocarse en pedidos europeos, aunque el futuro de estas populares plataformas de bajo costo queda en entredicho al perder competitividad frente a alternativas como lo son Amazon. Bueno, pues lo previsible. Las guerras arancelarias, lógicamente, causan bajas en ambos lados de la cuerda. En Estados Unidos llegaban ayer los datos de crecimiento del PIB en el primer trimestre y el PIB de Estados Unidos pues se ha contraído 2 décimas. Es decir, todo este tema de la guerra arancelaria que ha puesto en marcha Trump contra China, pues por supuesto que afecta a Estados Unidos. Determinados productos importados pues serán más caros para las empresas americanas que tengan que fabricar. Las empresas americanas pues pueden tener más dificultades para exportar productos a otros mercados y todo eso afecta al mercado americano. Le ha afectado con una caída de 2 décimas del PIB. Pero es que en China pues lo que nos estamos encontrando es que la actividad económica está colapsando. Y está colapsando significa, por ejemplo, pues que se detectan ya caídas en algunos sectores de hasta el 60% de las exportaciones. Lo trae el economista.es hoy y lo cuenta Pepe Llopis, un oyente en su cuenta de Twitter. Las exportaciones de China bajan un 60% por la sobreproducción industrial, porque ya pues muchos de esos productos no pueden ir a donde iban antes, que era a Estados Unidos. La actividad de las fábricas chinas ha frenado en seco. Se ha notado ya en todos los fletes, en lo que es el transporte marítimo, se ha empezado ya a trasladar hacia atrás en la cadena y las fábricas están empezando a parar. Y pues en esta guerra comercial, por supuesto que Estados Unidos recibirá algunos arañazos, pero China lo tiene muy complicadito. Y China lo tiene muy complicadito porque Estados Unidos, mal que bien, pues es prácticamente autosuficiente en casi todo. Y aparte, su guerra es con China, no con el resto del mundo. Para sostener su guerra con China, pues ha implantado aranceles que afectan a todo el mundo, que afectan en mucha menor medida que a China, y ahí hay sus dimes y diretes con los distintos socios comerciales. Pero al final, todos los socios comerciales en esa guerra entre Estados Unidos y China pues se terminan decantando por Estados Unidos, como no puede ser de otra manera. Así que se aproximan tiempos de vacas flacas en China y vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a las prácticas expansionistas chinas en el terreno económico que estaban poniendo en peligro la seguridad económica de Occidente. En fin, que es una guerra comercial, la de los aranceles que ha implantado Trump, que de momento parece que va a ganar Estados Unidos
por goleada. La única forma de que Estados Unidos perdiera esa guerra comercial es que la opinión pública americana se volviera mayoritariamente contra Trump por el tema arancelario, y no está siendo así. Dentro de Estados Unidos el apoyo a Trump sigue siendo enormemente sólido y desde luego, en fin, está a años luz por encima del apoyo que tiene la oposición a Trump, que es un partido demócrata pues que sigue completamente desnortado, sigue noqueado después de la derrota electoral en estas presidenciales. The Chinese Health Initiative at El Camino Health recognized a growing health need within the Chinese community and responded by creating the only guide to emotional well-being developed by local health experts. It includes culturally relevant content and resources specifically for Chinese community members and their families. It's free and in Chinese and English. Visit elcaminohealth.org/CHI guide to get your free copy today. That's elcaminohealth.org/CHI guide.